Yo las veo. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, una de las figuras más nocivas en materia de derechos humanos fue introducida en 2008. Una figura arcaica, deleznable, incluso ominosa, la llamada figura del arraigo. En el 2008 nosotros nos opusimos, fuimos de los pocos legisladores que votamos en contra, porque como medida cautelar o preventiva privaba de la libertad a supuestos participantes del crimen organizado y ha sido usada de manera irresponsable por la autoridad. Hoy se intenta atenuar, pero mantener inalterable esta deleznable figura. La figura del arraigo ha implicado múltiples violaciones a los derechos humanos, puesto que mediante ella se posibilitan prácticas de tortura, incomunicación, intimidación y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, haciendo caso omiso a las recomendaciones de los diferentes organismos pertenecientes a la Red Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Nosotros nos opusimos y presentamos un voto particular. ¿Por qué lo presentamos? Por cierto, votaron en favor el PRI, el PAN y un sector de la izquierda. Entre los derechos que nosotros argumentábamos que se violaban era el derecho a la libertad personal, el derecho a la presunción de inocencia, la tutela judicial y el derecho al debido proceso. No se nos hizo caso, se nos ignoró y hoy hacen un esfuerzo tibio, medroso, de decir, sí mantenemos la figura del arraigo, pero reducimos el tiempo del arraigo. Es francamente un engaño, porque el arraigo se mantiene como figura deleznable y violadora de derechos humanos, aun cuando se reduzca la cantidad de días. Incluso debo de decirles que hay recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, de organismos internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han pedido al Congreso derogue esta figura arcaica que es propia de dictaduras y propia de regímenes autoritarios. Por eso no resuelve nada la modificación que hoy se plantea. Hay distintas propuestas de derogación. Desde la Cámara de Senadores se presentaron distintas iniciativas, una de ellas la presenté personalmente derogando el arraigo, otra más el PRD, otra más en aquel tiempo Convergencia, y todas las iniciativas se acumularon para derogar el arraigo, también los testigos protegidos. Incluso la Corte se ha pronunciado y se pronunció porque el arraigo, decía la Corte, era considerado una figura
inconstitucional. Y aún así, las cámaras del Congreso aprobaron estas figuras deleznables, repito, porque la presión del gobierno era tal que aquel que se opusiera a la reforma o era enemigo del gobierno o era amigo y cómplice de los narcotraficantes. Vean ahora dónde están aquellos fiscales o ministerios públicos que acusaron con estos instrumentos verdaderamente injustos a ciudadanos a los que les destruyeron su vida, les destruyeron su actividad laboral y socialmente son entes repudiados sin haber sido responsables de los delitos a los que se les sometió y de los que se les acusó. Por eso nosotros no podemos admitir verdades a medias, instrumentos a medias. O estamos contra el arraigo o simplemente estamos en favor del arraigo. Movimiento Ciudadano va a votar en contra de este artículo 16 constitucional, porque no se puede engañar, es decir, reducir el tiempo de arraigo no resuelve la violación grave de los derechos humanos de quienes son sometidos al arraigo. Simplemente en lugar de 40 días, hoy van a ser 20 días, que pueden ser prorrogables por otros 20 días. Pero la figura que combatimos, que es la del arraigo, se mantiene inalterable y por tanto seguirán violándose los principios elementales del debido proceso, de la presunción de inocencia y de juicios correctos para los presuntos responsables. Un arraigado ni es presunto responsable, ni tampoco es responsable, está en el limbo jurídico, porque nadie puede saber qué es el que está arraigado. Y está demostrado que el arraigo fue usado con fines políticos. Se envileció la política, se judicializó la política y se politizó la justicia. Por eso, en Movimiento Ciudadano votaremos en contra. Le pediría, señor presidente, plasme este documento que hemos preparado. Ya ven, yo la veía muy seria a usted y usted la que grita. Que plasme este documento íntegro. Aguanten, es el último día. Después, ¿qué van a hacer? Se van hasta aburrir, van a ver. Gracias, diputado. Con mucho gusto vamos Ojalá y no la arraiguen. Con mucho gusto vamos a insertar de manera íntegra ese documento en el diario de los debates.